de nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga en esta noche. Saludos de parte de tu servidor, el hermano Cristóbal. Vamos en esta noche, como siempre lo hacemos, con la ayuda de Dios, a estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando del tema es titulado La medida de tu vida espiritual. ¿Cuál es la medida de nuestra vida espiritual? Para hablar de este tema vamos a leer la Biblia y vamos a poner el ejemplo de lo que es 10 vírgenes, que lo habla la Biblia. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes, que 10 vírgenes eran prudentes y 10 vírgenes eran insensatas. Y de ahí depende la vida espiritual de la persona, cómo nos comportamos en esta tierra, qué es lo que hacemos, cómo vivimos, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestro comportamiento con las demás personas o incluso en la sociedad, en la familia. Nos habla la Biblia en Mateo 25, capítulo 1 al 5, vamos a leer y dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La Biblia dice: entonces el reino de los cielos es semejante. Estás haciendo una comparación entre el reino de los cielos y entre lo que es la vida de las personas aquí abajo, la vida de los cristianos, de sus hijos. Cada vez que un pasaje inicia, entonces el reino de los cielos semejante, hay que prestarle mucha atención porque es la forma en que Dios quiere que vivamos en este tiempo. Vigilantes, esperando al Señor, comportándonos bien, prudentemente en este mundo, caminando conforme la gracia de Dios, conforme de acuerdo a lo que Dios quiere. La Biblia nos dice que habían 10 vírgenes, o sea, 10. Dice la Biblia, y ninguna dejaba de vivir en santidad, porque las 10 vírgenes vivían en santidad. Se habían preparado para poder recibir al esposo, al novio. Las 10 se habían guardado para Dios. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Pero había algo que las diferenciaba, y es que la Biblia dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Aquí está la diferencia entre lo que es vivir una vida prudentemente como hijos de Dios, como cristianos, o vivir una vida con insensatez, no tomando en cuenta muchas cosas que Dios nos manda. Vamos a hablar en esta noche de lo que es la virtud de la prudencia que tenían las 10 vírgenes, esas vírgenes que estaban esperando al novio, esas 10 vírgenes prudentes que habla la Biblia,
y que también esa prudencia de esas vírgenes, también debemos, como hijos de Dios, tenerlas. ¿Qué es la prudencia? Prudencia es la prima de la sabiduría y una virtud que hace prevenir y evitar las fallas y los peligros que acechan a la humanidad. Esa es la prudencia. O sea, la prudencia es una virtud que Dios nos llama a ser prudentes. Prudentes, según la Biblia, son las personas que deben hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Santo Tomás de Aquino dice: la prudencia es la rectitud del discernimiento en todas las actitudes cotidianas, y la justicia es la rectitud del alma en los momentos más intrínsecos de la vida. Eso decía Santo Tomás de Aquino, un hombre que buscaba a Dios. Muchas veces estas dos virtudes se entrelazan y forman una integridad sin precedentes, lo que es la virtud de la prudencia y la virtud de la sabiduría. La persona que es prudente es una persona que también es sabia, que también tiene sabiduría, porque la sabiduría y la prudencia se entrelazan entre sí y actúan de acuerdo. ¿Qué es ser prudente? Prudente es el hijo que reacciona antes de ofender o insultar a sus padres. Eso es ser prudente. Un hijo que obedece a sus padres y que reacciona antes de insultarlos. Eso es ser prudente. Un hijo temeroso, educado, que aunque sus padres lo corrijan, su hijo nunca le va a levantar la voz o mucho menos la mano. Su hijo siempre va a obedecer a su padre. Eso es ser prudente. Prudente es el padre que corrige a su hijo con amor, sin agraviar su autoestima. Eso es ser prudente. Un padre que corrige a su hijo con amor, pero que nunca va a poder agraviar, a lastimar su autoestima. Padre que lo corrige con amor y sabe que tiene que corregir a su hijo para que su hijo sea un hijo de bien, para que cuando sea grande su hijo en esta sociedad se comporte como una persona de bien y para que su hijo sea temeroso de Dios. Prudente es la madre que trabaja silenciosamente para forjar el carácter de sus hijos. Eso es ser prudente. Una madre que trabaja silenciosamente para forjar el carácter de su hijo, que está pendiente de sus hijos. ¿Qué es lo que su hijo está pasando? Una madre que conoce el corazón de su hijo, que incluso aconseja a su hijo y forma su carácter. Prudentes son los padres que saben razonar ante los problemas de sus hijos. Aquellos padres que razonan, aquellos padres que se dan cuenta lo que sus hijos están haciendo. Y les ayudan a sus hijos a poder salir adelante. Prudentes es el obrero que realiza honestamente su trabajo sin la vigilancia del patrón ni las críticas de sus compañeros. Es ser prudente. Es esa persona
que trabaja honestamente, que hace bien su trabajo con excelencia, y no importa si el patrón está frente viéndolo o no importa si el jefe está ahí, hace su trabajo con excelencia porque su deber de hacer su trabajo no se esconde. Prudente es el jefe que no se considera mejor ni más sabio que sus empleados, sino que ese jefe realiza su trabajo con excelencia y no se cree que es mejor que los empleados, que los demás. Los trata bien, hace su trabajo con excelencia, que está siempre pendiente que los trabajadores hagan su trabajo, pero no se cree más que ellos, no los maltrata. Prudente es el alumno que es consciente de sus obligaciones escolares, ese alumno que sabe que si va al colegio es porque va a aprender, ese alumno que sabe que cuando le dejan sus deberes tiene que presentarlos con excelencia. Prudente es el político que cumple con las promesas que hizo durante la campaña electoral. En todos los campos y las áreas de la vida, allí va y debe estar la prudencia en nuestras vidas. En la política, aquel político que en el tiempo de campaña está prometiendo que va a hacer algo, y si es un político prudente sabe que cuando él llega a tomar el cargo va a cumplir lo que prometió. Prudente es el profesional que se preocupa más por el servicio que ofrece que por los honorarios que recibe. Ese es ser prudente. Prudente es el comerciante que hace de la honestidad su mejor aliada. Ese comerciante que es honesto, que hace su trabajo honestamente y no va a robar, a estafar. Prudente es el pastor que practica lo que predica. Prudente es el maestro que enseña sin esperar recompensa. Prudente es el escritor que es honesto y un buen comunicador. Prudente es el poderoso que no abusa de su autoridad. Ese es ser prudente. Prudente es el gobernante que gobierna con equidad y justicia. Y no se doblega ante la corrupción. Prudente es el amigo que sabe corresponder a la amistad de otra persona. Prudente es el que ante una enfermedad analiza su condición, toma decisiones sabias, no recrimina a nadie y es capaz de aceptar la voluntad divina. Ese es ser prudente. Prudente es el rico que disfruta de sus bienes sin remordimiento alguno y que contribuye al bienestar de la humanidad. Ese rico que disfruta de sus bienes sin remordimiento alguno, que sabe que obtuvo la riqueza y la disfruta y también contribuye al bienestar de la humanidad, dando trabajo a muchos, permitiendo que muchas familias dependan de sus riquezas.
Prudente es el pobre que no se lamenta de su condición, pero se esfuerza por seguir adelante y hace un trabajo meritorio. Ese es ser prudente. Aunque lleve una vida quizás de pobreza, de escasez, de limitaciones, no se está lamentando, sino que sigue luchando, sigue trabajando. Prudente es el que valora los talentos que tiene y los desarrolla según sus facultades. Prudente es el que sabe economizar para los momentos difíciles. Ese es el prudente. Aquel que sabe ahorrar y que sea poco para los momentos difíciles, que no se gasta todo, sino que con prudencia y con sabiduría sabe ir guardando algo, porque va a llegar un momento en que va a necesitar de sacar de sus recursos, de sus ahorros, y ese es el prudente. Prudente es el que cuida de su cuerpo, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es ser prudente, cuidar de nuestro cuerpo, alimentarlo bien, descansar bien. Es ser prudente, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el cuerpo está enfermo, entonces todo lo demás va a estar enfermo. No va a poder trabajar, no vas a poder ni incluso desarrollar tus habilidades, ni tus talentos, ni tus dones, porque va a estar enfermo. Prudente es el que sabe hablar a tiempo y calla en el momento oportuno. La Biblia dice que tienes que ser, tienes que ser pronto para hablar, tienes que tener sabiduría. Dice la Biblia que hay que ser tardo para poder hablar. Y cuando vas a hablar, hablar con prudencia, con sabiduría, para no ir a hablar cosas, digamos, erróneas, equivocadas, distorsionadas, para no meter la pata, como así dicen algunos. Prudente es el que sabe hablar a tiempo y calla en momentos oportunos. El sabio Salomón, entre sus múltiples reflexiones, dijo que había tiempo para todo, para callar y tiempo para hablar. Hemos hablado de todas las virtudes y características que hay en la prudencia. Y la Biblia dice que esas vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, pero habían 5 que eran insensatas, que se dejaban llevar por sus emociones, no pensaban antes de actuar, no reflexionaban. Y vamos a hablar entonces de la insensatez de estas vírgenes que estaban esperando al novio y que se durmieron y que no pudieron ellas irse con el novio. Insensatez es la falta de conocimiento. Insensatez es ser falto de entendimiento, que teniendo una instrucción de Dios se hace necio. Eso es insensatez. Tener nuestro propio razonamiento y que no nos saca nadie de ahí, que tú tienes la razón, aunque no lo sea así. Jesucristo dice que la persona que escucha su enseñanza pero no la obedece es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Era insensato. Y cuando vino
Cuando vinieron las tormentas, la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando edificó su casa. Estaba emocionado edificando su casa y no vio dónde la iba a poner. La puso en la arena. No se sentó a analizar los cimientos, el lugar donde iba a construir su casa. No pensó en que iba a llegar un momento, que iba a llegar un terremoto y se la podía botar. No pensó en que podía llegar un huracán y se la podía tumbar. No pensó en ese momento, sino que estaba emocionado porque él quería construir su casa. Pero cuando vinieron las tormentas, la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando edificó su casa. No hizo una buena decisión. Entonces, los insensatos siempre le falta algo. Y ese algo, en la insensatez de las vírgenes, le faltó el aceite. A las vírgenes, dice la Biblia, que le faltó el aceite. El aceite en la vida espiritual, en la vida del cristiano, es lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es el aceite? Es ese depósito de mi corazón que debo tener lleno del Espíritu de Dios, lleno de Dios, estar lleno de Dios. Las vírgenes prudentes tenían lleno su depósito en su corazón. Estaban llenas de Dios. Las vírgenes prudentes se preocuparon para esperar al esposo. Y Dios quiere ese tiempo de gente porque a ellos les contará su secreto. Cuando Dios nos busca, ¿qué estamos haciendo? La lonchera de los chicos, las cosas del trabajo, afanándonos por todo y no llenando nuestro depósito de aceite, estar preocupados por todas las cosas de la vida, del trabajo, por las deudas. ¿Qué estamos haciendo? Dios no tiene cualquier tipo de amigos. Dios tiene amigos que son íntimos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 51, versículo 6, dice, He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Es tener una íntima relación, una amistad con Dios sinceramente y estar siempre con un vínculo de amistad con el Señor siempre. Y la Biblia nos habla en Mateo capítulo 25, versículos 6 al 13, dice, Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque vuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos, para vosotras mismas. Las vírgenes insensatas corrieron donde las prudentes por aceite. Si tú corres por el aceite de otras personas, si corres por el aceite de otros, estás en serios problemas. Cada quien debe tener su propio aceite. ¿Por qué
corres a preguntar a gente lo que tienes que hacer. Porque muchas veces no hacemos las cosas. Hay personas que no hacen las cosas si no le preguntan a otros. Y el problema es que son tan insensatos que le van a preguntar a la persona equivocada. Y le dan un mal consejo y hacen lo que otro les dice y entonces te va mal. Sin primeramente comunicarle a Dios y pedir consejo de Dios, la dirección de Dios, y entonces Dios te va a llevar a la persona correcta que te va a dar el buen consejo para que te vaya bien. Tienes que correr a Dios y amarlo en lo íntimo, en lo secreto de su presencia. Es ahí donde comprendes sabiduría. Debemos entender, es que el aceite es algo que no se puede comprar. O lo tienes simplemente o no lo tienes. Y el Espíritu Santo, que es el símbolo, sinónimo del aceite de estas vírgenes, el Espíritu Santo no se puede comprar. El Espíritu Santo Dios lo da, pero ese Espíritu que Dios deposita en nosotros debemos cuidarlo. El apóstol Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo que hay en ti. El apóstol dijo que debíamos cuidar con amor y temblor lo que Dios nos ha dado. O eres carismático o eres antipático, pero no podemos disfrazar nuestro liderazgo. Es como cuando alguien se acerca y te dice, quiero que ores por mí para que yo tenga lo que tú tienes. Ora por mí porque veo que a ti te va bien. Ora por mí porque veo que a ti Dios te escucha. Yo respondería, no sabes todo lo que me costó tener lo que tengo, horas con Dios, muchas pruebas que pasé, pero con la ayuda de Dios salí adelante. Mucho llanto y quieres que en una sencilla oración te lo pase. No se puede, es algo que tienes que comprarlo tú mismo, vivirlo tú mismo. Eso es generar tu propio aceite, tener la relación con Dios. Fortalécete internamente. La palabra de Dios dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice la palabra de Dios. Yo amo a los que me aman. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué diferencia hay entre buscar al Señor en la mañana a diferencia que cualquier otra hora del día? La Biblia dice, los que temprano me buscan. El buscar a Dios en la mañana implica darle a Dios las primicias de nuestro tiempo, darle el primer lugar a Dios, poner a Dios primeramente, ponerle todo al Señor. Todo lo que vamos a hacer, darle gracias a Dios por un nuevo día y ponerle en sus manos lo que nos vamos a realizar en ese día. El que decide buscar al Señor por la mañana le está diciendo, tú eres más importante que todas las cosas que haré en este día. Darle la importancia primeramente a Dios. Tú eres mi prioridad. Tú eres mi primer aceite. El buscar a Dios en la mañana es un esfuerzo, es un sacrificio para mí, como para la mayoría de las personas.
El levantarse temprano requiere un esfuerzo adicional, especialmente en el invierno, cuando nuestro cuerpo se niega a levantarse y enfrentar el frío, y cuando la cama nos invita a permanecer dormidos. El que se levanta temprano le está diciendo al Señor: estoy dispuesto a incomodarme por ti, tú eres más importante que mi confort. El buscar a Dios por las mañanas te ayuda a darle una perspectiva más espiritual a tu día y a tu vida. Alguien dijo que la oración debería de ser la llave con la que abrimos el día y el candado con que cerramos la noche. El abrir el día con oración te permite recibir dirección para lo que harás en las próximas 16 horas. Te enfoca a las cosas que realmente merecen nuestra atención. Ofreces tu día a Dios como una forma de adoración. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 25, versículo 10, dice la Biblia. Vamos a leer hasta el 13, dice: pero hayas iban a mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerraron las puertas. Dice la Biblia que las que estaban preparadas se fueron con el esposo. Y las puertas se cerraron, y ya las insensatas, cuando llegaron con el aceite, encontraron las puertas cerradas y no pudieron entrar a las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí Dios está haciendo lo que es tanto lo que es la vida espiritual de la persona, estar siempre buscando de Dios, estar siempre esperándole al Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Está haciendo una comparación entre las vírgenes y la iglesia. Y hay 10, y hay 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando llega tu bendición, es tarde para prepararte. La ociosidad, la depresión, la indiferencia a Dios te cierran las puertas de la oportunidad. No debemos ser indiferentes a Dios, porque entonces estamos abriendo puertas de esas grandes oportunidades en la vida que Dios tiene. ¿Quieres puertas abiertas? Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Déjate que Dios te hable en tu idioma y no el de tu pastor o el de tu líder. Es importante obedecer a nuestro pastor, a nuestros líderes, pero es importante tener una verdadera comunicación y relación con Dios. Hay una forma en la que Dios se dirige a ti y que necesitas volver a escuchar para que tu depósito vuelva a ser lleno de aceite.
Siempre encuentra tiempo para las cosas que valoras. Si quieres ser conocido por Dios, debes pasar tiempo en su presencia. Hay un lugar vacío que está esperando por ser llenado. Cuando lo peor de tu vida venga, recuerda que puedes quitarte todo, pero nunca la presencia de Dios. Recuerda que pueden quitarte todo, pero nunca te podrán quitar la presencia de Dios si tienes una relación con Dios. Cuida tu vida espiritual en todo momento, porque eso depende también estar preparados, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis queridos amados hermanos y amigos, en esta noche. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por compartir, por darle me gusta. Y nuevamente, invitarte a que formes parte de nuestro canal. Suscríbete, dale me gusta y comparte esta palabra con otros. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.